Sí. Buenos días, mi nombre es Pablo Muñoz, de Chile, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de nuestro congreso, nuestra 21ª versión del Congreso de ALACABOT, Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. Espero que todos y todas se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos y que puedan acompañarnos durante este día, que es nuestra segunda y última jornada en nuestro Congreso Internacional. Y agradezco y saludo a todas las delegaciones de los países latinoamericanos que nos acompañan en esta mañana. En diferentes horarios, obviamente, por la condición de nuestra modalidad virtual. Quiero comentar en esta oportunidad que las presentaciones de este viernes 22 de octubre corresponde a los países de México, Colombia, Argentina, Panamá y Bolivia. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida. Finalmente, les quiero comentar que nosotros, como Asociación Latinoamericana de Carreras de Relaciones Públicas, realizamos una asamblea en la versión de nuestro congreso. Este año nos corresponde al mediodía, hora chilena, nos corresponde hacer nuestra asamblea para elegir nuestra directiva por los próximos 2 años, que va a guiar los destinos de nuestra asociación en pos de un beneficio de toda nuestra comunidad latinoamericana. Les informo para que ustedes tengan conocimiento de nosotros como núcleo académico, que estamos absolutamente activos en el propósito académico de nuestra asociación con nuestras respectivas universidades. Tengo el privilegio de dejar con ustedes a nuestra presidenta, la señora Nedelka Escala de Solís, quien va a hacer la presentación de nuestra primera conferencia de este 22 de octubre. Me despido y les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muy buenos días, compañeros y amigos latinoamericanos, en nuestro segundo día de este exitoso congreso, los cuales le agradecemos muchísimo su asistencia. Les recuerdo que esta conferencia durará 45 minutos aproximadamente y luego habilitaremos un espacio de preguntas que pueden utilizar el chat para hacer comentarios y consultas. Desde la tierra del mariachi, de Clemente Orozco y el tequila, iniciamos con la conferencia Los nuevos protocolos en la imagen física para lograr una acertada comunicación, a cargo del maestro Carlos Sotomayor Gómez, de quien me permitiré leer un extracto de su semblanza profesional. Licenciado en Diseño Industrial y maestro en Publicidad y Comunicación Corporativa, con estudios especializados de moda en Barcelona, Madrid, Milán y París. Precursor en consultoría de imagen y moda ejecutiva, quien ha diseñado la imagen de importantes funcionarios públicos y exitosos empresarios. Ha sido vestuarista de figuras públicas como Katy Perry, Plácido Domingo, Ricky Martin, Liza Minnelli, Julio Iglesias, Luis Miguel, en algunas de sus presentaciones en Guadalajara, Jalisco, México. Conferencista de diversos congresos académicos a nivel nacional e internacional, como Colombia e Italia. Presidente del Consejo Académico de la Moda desde el 2014 al 16. Vicepresidente de Educación del capítulo Guadalajara de 2010 y 11 y de Vinculación Universitaria en el capítulo de la Ciudad de México del 2019 al 20 en AICI, la Asociación Internacional de Consultores de Imagen. Desde el 2001 crea la marca Carlos Sotomayor
logrando presentarse en las más importantes pasarelas de Jalisco, Ciudad de México, así como Estados Unidos y Colombia. Es director y catedrático de las licenciaturas de Negocio de la Moda, consultor de imagen y relaciones públicas y comunicación corporativa de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde el 2006 a la fecha. Cedo la palabra al maestro Carlos Sotomayor. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos. Muy buenos días. Gracias, señora Nedelka, por esa hermosísima presentación. Te agradezco muchísimo. Me siento honrado a esta gran asociación, a la CAUR, de quien pues nos ha tocado ser parte en este momento. Agradecerles muchísimo de verdad el apoyo que hemos recibido de todos y de cada uno de ustedes. La organización que se ha hecho para este congreso ha sido pieza clave y fundamental. De verdad que me siento honrado, agradecido y pues, si me permiten, vamos a entrar a materia porque es algo que hoy queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. De pronto yo me preguntaba y como por qué me invitaron a mí a dar esta conferencia. ¿Por qué tendremos que, dentro del entorno de lo que hoy lleva el Congreso, que las ponencias de ayer fueron maravillosas y que me ayudaron bastante también a poder dar este sentido? Pues dije, como ya lo dijo la señora Nedelka, como buen diseñador de modas, como buen consultor de imagen y entrando en este mundo de las relaciones públicas, pues claro que creo que es fundamental y sobre todo para ustedes, nuestros queridos estudiantes, los que hoy nos acompañan y nos están haciendo el honor de estar conectados. Me encantaría, si se puede, pues que encendieran cámaras, porque por supuesto que esto nos ayudará bastante al tema que a mí me compete. ¿Y por qué? Porque hablaremos de los nuevos protocolos que se tienen que cuidar en cuanto a la imagen física. A pesar de estar de manera virtual y que ahorita, por ejemplo, este congreso hoy nos lleva a que todos estemos desde nuestras trincheras, cada uno en su casa, en su oficina, en su universidad, pero sin duda alguna nos ayuda bastante a seguir compartiendo nuestro aspecto físico. ¿Para qué? Para lograr eso, una verdadera y acertada comunicación, que es parte fundamental de las relaciones públicas. ¿Qué es lo que el día de hoy les voy a compartir? Pues simplemente lo que a mí también otras personas me han compartido. Yo encantado y agradecido de estos consejos que me han ayudado a comunicar con todos mis seres queridos, con todas las personas con las que yo puedo hacer enlace de una manera más asertiva, con mayor empatía, que creo que es lo que hoy todo mundo necesitamos. Nos dimos cuenta desde el año pasado cuando se nos solicitó que fuéramos a nuestros hogares, que nos quedáramos aislados. Definitivamente el ser humano nacimos para vivir en equipo, para compartir con una sociedad. Y por eso, si me permiten, solo quiero regalarte algunos pequeños detalles que comunican, porque todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que gozamos con los 5 sentidos se comunica. Por eso hoy, si nos ponemos a buscar qué debería de hacer un buen relacionista público, pues creo que no nos queda más que investigar y atender los nuevos protocolos. En cuanto a la vestimenta, hoy compartimos qué tengo que hacer. Nos lo han solicitado las secretarías de salud de cada uno de nuestros países. Es recomendado que hoy por hoy no nos ataviemos de ese montón de accesorios que anteriormente utilizábamos. Respeto muchísimo los estilos, que quede claro. Hay personas que nos encanta colgarnos, decimos aquí en México, hasta el molcajete. El molcajete es ese instrumento de piedra con el que nuestros ancestros tallaban entre una base y un accesorio en la mano, tallaban para hacer las famosas salsas mexicanas. Esa es la cuestión. No te cuelgues hasta esos sartenes de la cocina, sobre todo ahorita porque en pandemia. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia.
Nos tiene que caer el 20, que aunque ya nos permitieron salir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, salir de casa, por aquello de que definitivamente, pues algunos ya tenemos la famosa vacuna, algunos de nosotros ya tuvimos quizá el bicho famoso, y eso nos permite entonces irnos agregando un poco más a nuestras actividades, pero no quiere decir que la pandemia termine. Triste y desgraciadamente no podemos dar esa noticia, la pandemia sigue, continúa. Por eso creo que tenemos que seguir alertas, tenemos que seguir cuidándonos. Me decían mis hijos, papi, pero ¿por qué nos tocó? Pues porque nos tocó, es parte de lo que nos tocaba vivir, es parte de lo que tenemos nosotros que realizar para poder trascender. Esa es la palabra, hay que hacerlo con dignidad, hay que tener una trascendencia con dignidad. Y si hoy entonces las secretarías nos invitan a que, por ejemplo, caballeros, yo lo vengo diciendo un par de meses ya, ¿no? Cuando me ha tocado dar cursos, conferencias, cuando tengo que ir a una reunión de trabajo, pues a veces sí me siento hasta desnudo porque yo era de andar con la corbata. Por supuesto, yo no sabía andar sin un reloj. Antier cumplí 20 años de casados, habían sido ya 18 años de siempre traer la argolla de matrimonio, no sabía andar sin la argolla. Pero si la pandemia lo solicita, hay que irnos despidiendo poco a poco, porque dicen que el virus se queda sobre todo mucho más tiempo en metales, en plásticos, y por eso vamos a tratar de empezar a despedir por ahí, pero es que yo siempre traigo mi cubreboca. Yo estoy cuidándome y estoy cuidando a los demás porque traigo mi cubreboca y los veo llenos de relojes, de pulseras, de los aretes más grandes que se encontraron en el mercado, de la corbata, de la mascada, del bolso, del cinturón, el calzado, en todos esos artículos. Por eso hay que atender muy bien las indicaciones. Y como relacionistas públicos creo que es lo que nos compete. Vamos a seguir compartiendo entonces este deseo de, por supuesto, encontrarnos y brindarnos el saludo. Que un relacionista público no salude, pues no cabe, no se puede ni siquiera imaginar. Es triste decirles que esta lámina para mí durante muchos años me acompañó en bastantes de mis presentaciones. ¿Cómo hacer la primer tarjeta de presentación? ¿Cómo realizar el saludo? Bueno, fui alumno de la maestra Nedel Quescala, quien nos enseñaba y nos decía cómo apretar los 5 dedos, cómo, si debo o no debo sacudir la mano, a cuánta distancia. Era toda una clase de puro saludo. ¿Qué creen? Esa imagen hoy la tuve que cambiar por esta. La primera tarjeta de presentación. Un saludo con distancia. No es este el más indicado, quiero aclarar. Ahorita voy a compartir cuáles serían los saludos más adecuados y propios. Sin embargo, pues es triste, vuelvo a poner la anterior, hoy vivimos esto. Y la recomendación, la que se nos ha dicho, esta es la que debería ser la más adecuada, golpear antebrazos. Decían por ahí, da el codo. No, en México tenemos esa noción de que una persona coda es aquella persona que no quiere compartir nada. Entregar entonces el codo en México es como decir, soy bastante egoísta y no quiero darlo nada. Por eso la recomendación, no anden dando el codo, por favor. Tendremos que chocar los antebrazos. Esa es la solicitud. Pero por favor, es importante entender que no es el único saludo. Hay saludos de humildad, saludos que no se trata de ponerte de tapete para que te pisen, sino simplemente hacer una pequeña reverencia, uniendo tus manos en el centro de tu ser, en la altura del corazón. Obviamente es un saludo muy oriental. Hay quien dice, no, me siento chino, me siento japonés, me siento asiático haciendo esta reverencia. Bueno, hoy es uno de los saludos más hermosos y más emotivos. Sin embargo, aquí están los 3 saludos que, si me preguntan, yo son los que más recomiendo. El que se encuentra en tu pantalla del lado izquierdo, exactamente es ese, el saludo oriental.
Sin embargo, en el centro se encuentra un saludo muy mesoamericano. Atención, hermanos de Latinoamérica. El saludo que se daba de verdad desde el corazón. Un saludo hermoso porque cuando tú decías, acá en nuestro México siempre es buenos días, buenas tardes, buena noche. Se llevaban la mano al corazón para decirlo no solo con la boca, lo decían desde el corazón. Te lo digo con mi boca, pero lo externa mi corazón. ¿De qué habla tu boca? De lo que está lleno el corazón. Yo invito mucho a que este saludo tratemos de vivirlo, de hacerlo. Ahorita que no nos permiten juntarnos, ahorita que no nos permiten llegar, porque hay personas que siguen un poco asustadas y que no quieren acercarse más de ese metro y medio que se nos ha soltado. Está este otro saludo que la verdad si me preguntan, yo es el que menos he visto, porque miren, a mí hasta trabajo me cuesta hacer la famosa V, ¿no? Con los 4 dedos de la parte superior de mi mano, al yo abrirlo hago la V, que significa la V de vida. Te deseo vida, hermano. Te deseo salud. Te deseo que estés excelente bien en toda tu vida. Ojalá, pues, que esto nos permita, como buenos relacionistas públicos, a seguir haciendo estos actos de cariño y de amor, a pesar de la circunstancia en la que nos encontremos. Y por ello, algo que hay que cuidar bastante, lo que comunica nuestra vestimenta, es fundamental. Pero es que nadie me va a ver. Estoy solo en una pantalla. Estoy a través de mi móvil, a través de mi computadora, a través de mi tableta. Todo se comunica. Yo ahorita, por supuesto que a los que veo en cámara, perfectamente veo quiénes sí traen zapato para ir a laborar y quiénes se quedaron con la pantufla. Quiénes se quedaron entonces con o sin la famosa armadura del nuevo milenio. La invitación es no salgas a cazar, no salgas por el alimento sin la armadura para que puedas ir a la lucha. Voy a dar un poquito rápido una clase de historia de la moda. Discúlpenme, pero es una parte de mi pasión. Y por eso te digo que todas aquellas personas que hoy por hoy traen encima de ustedes esta tercer pieza que se llama el saco, el blazer, el ensamble, la chaqueta, estaría bien padre que ahorita me vayan compartiendo ahí en el chat cómo le llaman allá en tu país. Eso sería increíble para que también todos tengamos una cultura general. Eso, por favor, comuníquenme. ¿Cómo se llama esta prenda, esta pieza de vestir en tu región, en tu país? Y solo recordar que desde nuestros ancestros, esos primitivos, para salir por el alimento, para poder ir por la semilla, por la planta, que era lo que comían primero, ellos se tuvieron que proteger. Ellos salían de sus cuevas y tenían que ir a recoger algo para nutrirse. Pero resulta que también había otros seres, quizás hasta más grandes que ellos y más fuertes, que se nutrían también de las mismas semillas y de las plantas. Y por eso el hombre se tuvo que hacer una estrategia. ¿Cómo combatir con esos otros animales que luchaban por ese mismo alimento? El hombre se hace cazador. El hombre tiene que combatir. Y por eso, aprovechando también la piel de esos animales, se camuflajea, se convierte, se disfraza en otro animal, porque hay que ir por la semilla, hay que ir por la planta. Se da cuenta que comiéndose al animal también agarra energía, y por eso varios de nosotros ahora, pues, somos carnívoros. Digo, a mí invítenme esos famosos cortes argentinos, hermanos de Argentina. Por supuesto que me encantaría más ahorita para agarrar más energía, porque tenemos todavía un día largo en este congreso maravilloso. Saludo a Argentina, por favor invítenos, tenemos que ir. Y pronto el hombre empieza entonces a hacer de sus presas un utensilio para cubrirse. El hombre se da cuenta que su piel no es tan gruesa, no es tan fuerte como la de los otros animales, y por eso la empieza a utilizar para proteger los pies, para protegerse del clima, por supuesto. Y hoy por hoy, pues varios de nosotros lo tenemos que hacer hasta por sentido moral y social. No puedo salir de casa si no traigo cubierto el cuerpo. Esa es la invitación. Hoy, en este nuevo milenio, después de que el hombre descubre también el proceso de los metales, el hombre se da cuenta que fundiendo los metales y al dejarlos enfriar, el metal
tomaba la forma que el hombre quería. Y por eso empieza a hacer placas y se las empieza a incorporar a su cuerpo. Es ahí donde encontramos el que nacen las armaduras. Es por ello que hoy yo le llamo a esta pieza, a esta prenda, la armadura perfecta para que tú salgas por el alimento. Levántenme la mano ahí en su pantalla. ¿Quiénes de ustedes hoy salieron de casa para ir por el alimento? ¿Quiénes han salido a trabajar? ¿Quiénes están yendo por el conocimiento? Estudiantes, todos los que han ido a buscar en la comunicación, el aprendizaje para lograr el día de mañana tener alimento. Exactamente. Todos ustedes, los que por ahí me van invitando a decir, yo salí por el alimento, por eso es, no salgas sin esta armadura. Esta pieza será clave. Como clave es también el sentido del color. No lo digo yo, no lo dicen diseñadores de moda, no lo dicen consultores de imagen. Esto lo dicen los grandes expertos, psicólogos del color. Hay que cuidar muy bien con qué color salgo a lanzarme a ese combate, con qué color salgo a lanzarme por ese alimento, con qué color salgo a hacer fraternidad, a hacer hermandad. Mi recomendación. En una ocasión me dijeron, Carlos, siempre que quieras vestir para verte exitoso, viste con colores fríos. ¿Cuáles son los colores fríos? Todos los que nos regalan el cielo. Vean por favor esta imagen. Vean este paisaje. ¿Qué colores se encuentran por la tierra? ¿Qué colores se encuentran en lo alto? Cada que me pregunta un joven que se va a lanzar a una entrevista de trabajo, esos jóvenes que están por emprender y que están a punto de egresar de sus universidades, vienen y nos preguntan, Carlos, ¿cómo me voy vestido a la entrevista? Quiero obtener ese puesto, quiero obtener ese trabajo. ¿Cómo? Le digo, solo voltea al cielo y todos los colores que te regala el cielo, desde el blanco puro de las nubes hasta el negro, ese tremendo oscuro, ese puede ser increíble. Por eso, tratemos de no vestir siempre de tonos tierras. Tú decides, con esta imagen queda más que claro. Tú decides quién quieres ser. El que te quedas por ahí en lo de abajo, trabajando todo el día. Decían mis grandes maestros de psicología del color, quien viste de colores cafés, colores terrosos, pareciera que trabajará mucho y que cobra muy poco. Atención, creo que a nadie nos gusta esa frase. Trabajar mucho para ganar poco. Prefiero trabajar poco y ganar mucho. Y por eso hay que hacerle caso a las hadas madrinas, hay que hacerle caso a esas personas que llegan y que nos dicen, ¿quieres el éxito? ¿Quieres obtener y quieres ser la persona más importante del reino? Ahí te va. Y la hada madrina, solamente con una varita, le regaló a Cenicienta la oportunidad. Veamos de qué manera entonces ella obtiene la llegada de su amado. Atención, pues, porque eso también nos lleva a veces a las relaciones sentimentales, a las relaciones de nuestras parejas. Tengo amigas que me dicen, es que Carlos, ¿por qué no encuentro novio? Amigos que me dicen, ¿por qué no encuentro novia? Pues, porque hay que darle una estudiada a tu guardarropa. Hay que checar que sí, que no te estás poniendo. Eso sería increíble. Nada más, aquí tienen algunos de los ejemplos de los que tengo que hacer, que tienes que poner. Oye, pero es que me encanta mi calzado color nude, mi calzado color café, mi chocolate, lo amo, lo quiero. Sí, mándalo al piso, combínalo, no te estoy diciendo, ojo, no quiero ni siquiera descalificar ninguno de los colores, todos los colores son maravillosos, todos tienen su pro y su contra. Pero la invitación en el mundo laboral trata de no vestir con tantos colores cálidos. Es mejor regalarte colores fríos, colores de los cielos, para que eso te pueda ayudar. Y si hablamos de imagen, la imagen se percibe por los 5 sentidos, no solo entra por la vista. La imagen entra por esos sentidos importantes. Las personas primero te vemos. ¿Y qué crees? Lo que sigue es que después te olemos. Carlos, pero estoy desde casa, nadie me huele. Claro que sí. Todos estamos oliendo ahorita el que se encuentra ahí en la pantalla, porque desde tu apariencia, desde lo que me estás regalando, desde tu postura, tu sentado, me dices si traes o no traes
desodorante, si traes o no traes un perfume adecuado. También un día me dieron un consejo. No te pongas ese perfume que te alcanzó a pagar el sueldo. Mejor ponte el perfume de ese sueldo que deseas tener. Atención, invertamos eso en el perfume que vamos a utilizar. Visualiza cuál es el perfume que siempre has soñado. Ahí viene Navidad. Pídele a Santa Claus, pídele al Niño Dios, pídele a quien tú quieras el perfume que siempre has soñado, porque es el que te va a regalar el puesto que sigue, el lugar más adecuado, las relaciones más interesantes de tu vida. No me crean a mí, pónganlo en práctica. Cuidemos mucho las comunicaciones en reuniones virtuales. Digo, y que hoy es clave, hoy es pieza fundamental. Desde el día de ayer lo estoy viviendo en este hermoso congreso. Habemos algunos de nosotros que simplemente prendemos cámara y ahí dejamos que ruede y que hable y que hable y que hable el expositor. En ningún momento de la sesión tengo la habilidad de poder prender la cámara. El detalle y el poderle regalar al otro mínimos para que el otro sepa quién soy. Jóvenes relacionistas públicos, ustedes son los principales. Si quieres que el mundo te conozca, que el mundo te crea, dales tu cara. Preséntales tu cara. Enciende tu cámara. Aquí hay muchos maestros, muchísimos docentes que no me dejarán mentir lo triste y lo difícil que ha sido esto de impartir clases con las cámaras apagadas. Terrible. ¿Por qué? Porque nacimos en equipo, porque vengo de un vientre de una mujer que de seguro un caballero le ayudó y que aparte ese día, cuando tú naciste, había otras personas auxiliando. Desde ahí sabemos que tenemos que trabajar en equipo. Para yo llegar a este mundo, yo tenía que vivir en equipo. Hoy, aunque estoy solo desde casa, solo desde mi oficina, desde ahí tengo que conectarme con mis demás compañeros que están en otras oficinas. Enciende tu cámara, es parte fundamental. Y para ello, cuida muy bien tus espacios, defínelos muy bien. Trata de organizar y tener todo listo para ese momento de comunicación. A eso nos lleva este congreso, a organizar la comunicación. Y por eso tenemos que tener lugares que nos ayuden a transmitir nuestra personalidad, obviamente desde un lugar organizado. Y puedes, diseña tu fondo. Me encanta la idea de compartir esto porque siempre les digo a las personas, trata de poner detrás de ti lo que hoy quieres comunicar. En Alacaur nos hicieron el favor de realizar este fondo de pantalla. Por supuesto que hoy yo lo tenía que utilizar. Es parte fundamental de lo que les queremos comunicar. La pregunta es, ¿eso que tienes tú detrás de ti comunica exactamente el mensaje que hoy estás enviando? Para ello, cuida la iluminación. Parte fundamental. Ahorita que yo iniciaba aquí la sesión con ustedes, aquí era un corredero, porque nos venimos a organizar desde muy temprano, a altas horas de la madrugada, cuando todavía el cielo está oscuro, está negro, pero resulta que nomás empezó a hablar nuestra querida presidenta, la señora Nedelka Escala, y tómala, que aquí en su oficina a mí me da el sol totalmente de frente. Y dije, híjole, por más que te organices, tienes que ir buscando la manera de ser creativo. Y entonces aquí a la licenciada Lorena Lugo, por acá le hacía señas de Lore, el sol está de frente, la señora Nedel que está hablando, el sol le da de lado, a mí me está encandilando. Todo eso tenemos que cuidar. Hay que cuidar tanto la iluminación natural que está entrando por la ventana o por tus ventanas, y hay que cuidar mucho la iluminación artificial. ¿Se te ven sombras? ¿Te ves claro? A veces estamos hablando con entes raros y dices, bueno, ¿y quién es? No se observa, no se ve. Nos pasó en una de las reuniones de Alacaú, nada menos. Estábamos diciéndole a una de nuestras compañeras, tu cámara, límpiala, quítala, ponla, vete para atrás. Me encanta porque la señora Nedelka ya es una experta en todo eso y nos iba guiando a todos. Por favor, hay que cuidar. Y en ocasiones, ¿por qué no combina ambas iluminaciones? Ayúdate de lo natural, si es de día, y ayúdate de lo artificial. Tendremos que trabajar entonces en ocasiones algunas de las
de la iluminación, partes de la iluminación. Importantísimo, ubica la cámara. Por eso ahorita me encantaba, porque la señora Nedelka, antes de entrar, nos iba diciendo a cada uno, tú para atrás, tú para adelante, porque hay que colocarnos para poder ser parte fundamental de lo que quiero comunicar. Tu cámara tiene que estar a la altura de tu vista. El lente de tu móvil o de tu pantalla o de tu computadora tendría que estar a la altura de tu vista, no arriba, no abajo. Eso sería lo más indicado. Sepárate de la cámara, toma tu espacio, no te pongas de frente. Miren, voy a ver si alguno me está siguiendo, me está viendo. Hay personas que comunican así. Vean lo que están viendo de mi rostro. Hay personas que están lejos, perdidas y no se alcanzan a ver. Tenemos que darnos la oportunidad de tener un espacio y en ocasiones poner libros, poner lo que sea. Yo ahorita tuve que poner unos libros arriba, abajo de mi laptop para poder dar esta altura indicada y poder entonces encuadrarme. ¿Para qué? Para yo siempre tener una mirada dirigida a ustedes. Yo trato entonces de ubicar dónde se encuentra la lente y hacia esa lente es a la que yo debo de hablar. Atención ahí. Ojalá me sigan en cuanto a mi pantalla. Voy a tratar de, con mi dedo índice, voy a indicar en dónde está el foquito que la computadora me indica que ahí está la lente. Vean por favor ustedes y díganme si estoy tapando la lente. Ahí ya tapé el foquito. Ahora, yo que ya descubrí cuál es la lente, voy a tapar la lente de mi computadora para que veas que en realidad ahí estoy tapando la lente. ¿Ya te diste cuenta? Con el fondo de pantalla no se logra mucho, ya vi. Pero entonces, yo tengo que darme la oportunidad de cuidar en mi móvil, en mi celular, en dónde está la lente, en dónde está la lente de mi computadora. Si tengo cámaras como accesorios, dónde se encuentra la lente para que la persona vea que sí me está hablando o que sí le estoy hablando a ella. Hoy que tenemos mucha comunicación con abuelos, con padres de familia, con personas que son de otros países y no mirarle a los ojos a veces es triste. Por eso es importante también evitar esa tentación del espejo, el solo yo estarme viendo. Vean, sigan la pantalla. Si ahorita yo solo me estuviera cuidando a mí mismo, yo estaría viendo para acá. Yo ahí estoy y entonces ya digo, ay, ya se me paró el pelito este de por acá, déjame arreglo entonces aquí mi gasné y ¿qué sucede? Que entonces no estoy comunicándole a las personas, simplemente yo estoy observando mi pantalla, me estoy observando yo. Y luego aparte ando diciendo, y te quiero mucho, mamá. ¿Me quieres mucho? Voltéame a ver, dice mi madre. ¿Por qué te estás viendo tú? ¿Por qué te cuidas? Y algo fundamental, el enfoque debería de ser donde tus manos se puedan ver. No quedemos cortados. Además de que la pantalla me corta, si es posible que saques tus manos. ¿Por qué? Porque las manos acentúan nuestro mensaje, lo que queremos comunicar. Nombren su equipo. Nombren su equipo. Perdón, yo no estoy hablando de esta conferencia. No se preocupen. Vamos a pensar que es esto en otro planeta, en otro planeta, en otro continente. Pero es terrible y yo de pronto estar en una sesión, estar impartiéndole clases a R2D2. Así tripio. Me siento de verdad en Star Wars, porque ahora resulta que todo mundo tiene una clave rara que ya no sabemos a quién le estoy hablando. Mi recomendación es que tu equipo venga tu primer nombre y tu apellido. Sería clave para poder nosotros saber con quién estamos trabajando. Y ya casi por terminar, cuidar el tono de voz. Es recomendable que aunque estés en línea y quizá en un lugar no estemos con el cubreboca. Yo era imposible estar ahorita durante la conferencia porque estoy cuidándome del COVID, porque estar tapado pues no está nada interesante. Por algo estoy en línea, por algo no estoy de manera presencial. Y aunque estemos de manera presencial o de manera virtual, hay que cuidar muchísimo nuestro tono de voz siempre que queremos comunicar. Hay que gesticular, hay que hablar no con la garganta y más a los que son profesores, atención, porque hoy que estamos tantas horas frente a la pantalla, tantas horas comunicando, nos podemos desgastar y algo que tenemos que cuidar muchísimo, por supuesto, es toda la parte de la garganta, porque es ahí donde empiezan las pequeñas enfermedades que después se convierten entonces en ahora sí que
en esa fiesta para recibir a todos los bichos. Hay que cuidar muchísimo entonces hablar desde el vientre. Hay que hacer ejercicios para poder hacerlo. Rápidamente daré una recomendación que en una ocasión me la dieron y me encantó. Es posible sentado o de pie colocado en una pared, trata de poner tu mano, ya sea tu mano derecha o tu mano izquierda, en la parte del esternón, exactamente donde terminan las costillas aquí debajo del corazón, debajo de los pulmones, ahí donde inicia el vientre, y ahí vamos a tratar de inflar fuertemente tomando el aire, la nariz, inflamos el abdomen y vamos a hacer un ejercicio padrísimo que lo recomiendo mucho. Yo ahorita antes de entrar a la conferencia tuve que irme al baño porque aquí estaban ya la reunión de Alacaur, estaba la señora Nedelka con la querida licenciada Lorena Lugo organizando todo y yo tuve que aislarme un poco, irme al tocador entonces para hacer mi ejercicio de vientre y con ese poder tomar energía, tomar presencia porque yo vengo a regalarte hoy la oportunidad de que aprendamos algo nuevo. Y por eso el ejercicio es facilísimo. Solo tomando aire y sacándolo y yo sintiendo cómo se desinfla mi estómago, voy a hacer un ejercicio en el cual gesticulando totalmente mi rostro, voy a decir los números impares del 25 hasta el 1. Pongo el ejemplo, tomo aire y lo empiezo a hacer. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Y ahí saqué todo el aire. Lentamente, si hacen esto 3 veces antes de entrar a escena, ¿cuándo es entrar a escena? Hoy todos somos figuras públicas. Todos aquellos que nos estamos comunicando a través de una pantalla, todos los que tienen una red, nos hemos convertido en figuras públicas antes de entrar a escena, antes de que el público te observe. Haz esto y te recomiendo y te lo pruebo que va a ser algo padrísimo para entonces poder así modular tu voz. Cuidar el tiempo. Programemos el tiempo. Es por eso que a veces estamos en la clase tediosa, en este momento aburrido, donde ya no soporto al maestro, a la maestra, donde entonces ya mi mamá no sabe qué decirme en la reunión familiar. Y ya todo mundo empezamos a tomar esa postura, cansancio. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no cuidó el reloj, alguien que no fue puntual, alguien que no entró al punto en el momento. Recuerden que ser puntual no es llegar antes ni llegar después. Es llegar al punto en el momento en el que se nos citó. Y eso nos ayudará a reflejar tranquilidad. Eso nos ayudará entonces a que todo empiece a fluir. Que los demás me vean como una persona organizada, una persona dispuesta, una persona que quiere crecer y que quiere hacer grandes relaciones. Con esto, cuidando el tiempo, no me resta más que agradecerles muchísimo su atención. Estoy abierto. Sé que hay varias incógnitas por ahí y si yo puedo resolver alguna, encantado de la vida. Aquí quedo a sus órdenes. Estas son parte de mis enlaces. Aquí tienen página, correo electrónico, alguna de las redes. Y yo encantado de la vida de seguir compartiendo y cooperando con ustedes. Voy a apagar un poco mi micrófono porque nos van a apoyar aquí a ir cuidando o haciendo las preguntas. Si alguien tiene, por favor, escríbalas en el chat. Si alguien quiere prender su cámara y hacerla en vivo, me encantaría. Así que adelante. Muchísimas gracias, maestro. Encantada de, siempre aprendemos algo, me encantó los ejercicios y creo que todos tenemos muchas preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Linda y Samuel. Nos dicen, ¿cuál es el límite entre el estilo personal, es decir, lo que me gusta y siento cómodo de usar y la imagen correcta al momento de presentarme ante un cliente de negocios? Qué maravillosa pregunta. Me encanta porque definitivamente es algo que es pan nuestro de cada día. Y más en las nuevas generaciones, que solo dicen, a mí me gusta y por eso me lo pongo.
Yo les he dicho, cuidado. Él dice una frase célebre: a la tierra que fueres, hacéis lo que viene. Es importante cuidar, sobre todo cuando yo quiero ingresar a... Creo que estoy viciado, Lore. Porque hay que apagar el micro de allá, o apago el mío. Es importante que nos diga la audiencia ahí, ¿verdad? Si yo quiero ingresar a un grupo, si yo quiero ingresar a un trabajo, alguna empresa, alguna institución, tengo que cuidar muy bien cuáles son la misión, la visión y los valores de esa empresa. Porque es ahí donde me va a decir exactamente cómo ellos buscan que yo vaya vestido. Yo no puedo estar trabajando, laborando aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara si mis principios y mis valores no comulgan con esta institución. Que de esa misma manera ellos solicitan que yo vista. Y aunque yo pueda decir, es que para mí es muy cómodo traer una playerita tipo polo, hoy venir muy relajado, sí, pero ese puesto, ese lugar al cual me invitan, es ahí donde a lo mejor mi estilo, yo tengo que estudiarlo también para no perder el estilo, pero siempre tratar de cumplir con los protocolos que nos invita la institución. Sí puedo cuidar mi estilo sin tener que romper los protocolos que solicita la institución o el evento o la ocasión. Tenemos otra que pregunta, ¿los estampados son positivos para la pantalla? Qué buena pregunta también, buenísimo. Definitivamente no. Se nos ha dicho a muchas personas por ahí, los que saben de fotografía, los que saben de todo esto de la profesión de las lentes, que los estampados a través de la transmisión se distorsionan y sobre todo cuando son estampados más pequeños. Habrá que cuidar mucho eso. Cuando yo traigo una camisa, una blusa, un vestuario de cuadros pequeños, se distorsiona totalmente. Cuando traigo también rayas, es muy complicado. Las personas que saben de cine, de televisión, siempre nos lo solicitan. Cuando vas a ir a una entrevista de televisión, se nos dice, traten de no traer estampados porque eso se distorsiona bastante. Y eso está pasando hoy por hoy también en las pantallas. Por eso la recomendación es, si tu estampado, o si eres de las personas que usa estampado, bueno, úsalo, pero de una dimensión mayor para que no haga tanta la distorsión. Se tiene que separar totalmente ambos colores o ambos tejidos. Maestro, ¿qué dice de los que se visten de cintura para arriba y abajo están en pijama? Bien, lo compartí hace un momentito. Creo que la expresión de nuestro rostro es el final de todo lo que traemos puesto. Si yo hoy no trajera un zapato de vestir, si yo no trajera el calcetín adecuado, el pantalón adecuado, yo ahorita a ustedes les estaría transmitiendo totalmente otro mensaje. Aunque ustedes no lo vean, yo lo siento. Y eso que siento se transmite. Si tú laboras desde casa, la recomendación es vístete completo. No me puedo quedar ni siquiera en la pantufla. En México, en la chancla es famosa. En México, muchos fuimos educados con la chancla. Yo creo que ustedes lo vieron a través de esa maravillosa película de Coco, cómo la abuela educó con la chancla y fue un parte importante. En México somos muy de andar de chancla en casa. No, yo me voy a comunicar sobre todo a algo profesional, llámese a un estudio o llámese a un trabajo, necesitamos vestir de pies a cabeza, completito, para un mundo formal, para un mundo laboral. Es mi recomendación. Como educadores, somos inspiradores hacia nuestros alumnos en cuanto a la carrera de relaciones públicas. Debemos mantener siempre esta imagen a todo nivel, aula y oficina. Pues así es como una pregunta, más bien. Como educadores debemos de
enseñar a los alumnos como una responsabilidad. No pone signo de interrogaciones ni nada, pero creo que es pregunta. Como inspiradores. Bien, como comentario está maravilloso, me encanta. Si es pregunta, por supuesto, nosotros los maestros somos el principal ejemplo y educamos con el ejemplo. El alumno desde que nos ve entrar al aula ya se está formando una idea de lo que va a aprender. Creo que esto es fundamental, yo lo he platicado muchísimo con mi equipo docente. Es importantísimo el calzado del maestro, de la maestra. Es importante la prenda baja, llámese falda o pantalón. El tejido que traes puesto, ¿para qué fue? Aquí en México utilizamos muchísimo la mezclilla, cuando en realidad en el aula, lo que compartimos en el salón, no creo que vayamos al salón. ¿Para qué nació la mezclilla? Para esa actividad del campo. La mezclilla fue inventada por el señor Levi Strauss para que sus ganaderos cuidaran de los animales que tenía ahí en sus grandes campos. Fíjense el mensaje. Sería importante entonces que un profesor entre como ganadero al salón. ¿Cuál es el mensaje que les está gritando a sus alumnos? ¿Llegas también con el lazo? ¿Llegas con la bota? ¿Llegas dispuesto a domar a esos grandes animales? No creo que el mensaje. Maestros, cuidemos mucho los tejidos. Por supuesto, la parte superior, porque es la más cercana a nuestro rostro y es la que los jóvenes nos analizan durante toda la exposición, durante toda la clase. Y ya lo dije, tanto presencial como virtual. Y cuidar muchísimo, maestros, lo que comunicamos con nuestra vestimenta y con nuestros tejidos. En referencia a los saludos, ¿qué decirle a las personas que en un evento corporativo, al ser presentados, al saludar con la mano, en mi experiencia personal, no saludan con dar la mano, sino con el clásico beso en la mejilla? Bien, pues definitivamente esto pudo haber sido antes de pandemia. En pandemia se nos tiene totalmente prohibido los besos. Es triste porque varios éramos muy besucones y nos encantaba el abrazo, el beso en la mejilla. Hay quien daba hasta el beso en la mano, que sabemos que no se tiene que dar el beso en la mano, pero bueno, hay quien le ponía totalmente su boca en la mano. Pero aquí es importantísimo entender que ahorita en pandemia está prohibido. Aunque no fuera pandemia, si era la primera impresión, la primera ocasión, el beso jamás se otorga, jamás. ¿Por qué? Porque apenas nos están presentando. Hasta que la otra persona nos dé la oportunidad de tener un poco más de cercanía, de mayor confianza, es ahí como se quiera dar. Pero nunca, nunca era muy bueno en las primeras citas, en las primeras impresiones. Eso antes de pandemia, y ahorita, por supuesto que ni al principio, ni al final, ni en ningún momento. Triste decirlo, pero lo tenemos que compartir. Así es, maestro, los que somos tan expresivos, tan besucones, ahora nos están restringidos a una distancia, casualmente por el propio cariño que sentimos hacia el otro, debemos mantener la distancia. Es así como hemos terminado, por tiempo, respeto a los tiempos, esta maravillosa conferencia del maestro Carlos Sotomayor. Muchísimas gracias y continuamos con nuestro siguiente invitado a este gran congreso de Alacabó. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por su atención. Gracias. Estoy a la orden para cualquier cosa. Gracias, presidente y maestra señora Nedelka. Muchas gracias, Nedelka, por el pase. Muchas felicitaciones, Carlos, por los aportes. Aprendimos cosas. Estaba hablando con mis compañeras de Argentina y hay cuestiones que no sabíamos, que no teníamos en cuenta, y también pensamos en las diferencias culturales que hay en Latinoamérica, las grandes diferencias que hay entre los países, a pesar de que somos todos y todas hermanos y hermanas, cuánta distancia en algunos temas, en algunas cuestiones, así que muy interesante para pensarnos como continente de alguna manera y para pensar nuestras prácticas de manera internacional. Así que muchísimas gracias, Carlos. Ahora continuamos con la segunda parte del segundo día
del 11º Congreso de la CAURP. Mi nombre es Luz Canelatsuji. Voy a estar a cargo de la moderación de la siguiente conferencia. Les quiero pedir que mantengamos los micrófonos apagados durante el tiempo que dure la conferencia y que vayan volcando preguntas, inquietudes y comentarios en el chat. Presentamos entonces la conferencia Los desafíos de la comunicación corporativa en la era de la infoxicación. Expone desde Colombia Andrés Giraldo Dávila. Andrés es doctorado en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicador social, periodista de la Universidad de La Sabana, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín y es miembro de la CAURP por su universidad. Bienvenido, Andrés. Luz, cordial saludo a todos los amigos de la CAURP. Es muy grato poder compartir este espacio con ustedes y así estemos en la distancia, pues ha sido una oportunidad para integrarnos aún más. Espero que este distanciamiento que no sea por mucho tiempo, ¿no? Que podamos volver a congregarnos a la CAURP muy pronto. Los saludo a todos desde la ciudad de Medellín, donde soy profesor en la Facultad de Comunicación de la universidad y en el programa de Comunicación y Relaciones Corporativas. Allí imparto asignaturas pues, del área de Relaciones Públicas, de Comunicación Estratégica. ¿Sí? Porque nosotros entendemos la comunicación corporativa como algo que integra tres elementos básicos, que es la comunicación interna, la comunicación de mercadeo y las relaciones públicas. Por eso nuestro programa se llama Comunicación y Relaciones Corporativas. Y he llamado precisamente la comunicación de hoy, los desafíos de la comunicación corporativa en la era de la infoxicación. Nosotros somos muy dados pues a apropiarnos de estos neologismos propios de anglicismos o de fusiones terminológicas pues que son propios de la era digital. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a ahondar sobre estos temas. Yo diría que no es un término tan nuevo, ¿sí? Hablar de infoxicación, ¿sí? De hecho, porque cuando Thomas Friedman aborda el asunto de la tierra es plana, que es un clásico fuerte de la ciencia política y de la comunicación o de la historia de la tecnología, Friedman lo que dice es que el mundo se ha aplanado, ha equilibrado el terreno de juego, y uno de los aplanadores es precisamente la conectividad, entendiendo lo que Friedman habla del aplanamiento de la Tierra desde el 2005, cuando ni siquiera había hubo redes sociales, pero ya habla de la conectividad que tiene una persona desde que se levanta, está dentro de su casa y desde que sale de su casa a través de los medios de transporte masivo o el transporte particular, y cuando llega a su lugar de trabajo pues sigue conectado. Entonces la infoxicación precisamente habla de un asunto que tiene que ver con la abundante y sobrecarga de información, ¿sí? Porque digamos que no es leer todo lo que está, se me está pasando ya. No es leer todo lo que está a tu alcance lo que te hace más informado, sino recibir información de calidad. Los que confunden cantidad de información con calidad son los más propensos a salir infoxicados. Aquí también, desde los años 90 hemos hablado de del nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, que es aquel según el cual, pues así como se acalló el muro de Berlín, el capitalismo impuso ciertas condiciones de reforma del Estado, pues también la comunicación apoyó a ese nuevo orden mundial con más conectividad, con más integración, casi que globalización es símbolo de información, globalización es símbolo de comunicación. Y entonces
se acuñan términos como el de infoxicación, que es apropiado por Cornella desde 1996. O ya hoy, incluso muchos planes de formación en comunicación o en relaciones públicas tienen asignaturas que se denominan economía de la información. Estamos tan sobrecargados de información que hay que saber procesarla, ¿sí? Y entonces hay una definición primigenia de Cornella, y es que cuando hablamos de infoxicación es la sinergia entre información e intoxicación, ¿sí? Que es una sobrecarga de información localizada en la red Internet, porque hay que ubicarnos en el contexto de 1996, cuando apenas Internet estaba llegando incluso a los hogares o a las universidades, y especialmente en los países latinoamericanos. Entonces esa sobrecarga de información se localiza en la red Internet y transmitida a un usuario que le impide o disminuye su concentración para procesar una cantidad de datos en múltiples versiones. Pues imagínense, esta definición es del año 96, ya se empezaba a advertir esa sobrecarga de información, entendiendo también un término que se ha acuñado mucho en las facultades de comunicación, en esos programas de comunicación social y periodismo, o en los programas de comunicación corporativa, o en los programas de relaciones públicas, lo que se denominan las autopistas de información, que es un término que caló muy bien para hablar de lo que McLuhan argumentaba como la aldea global, ¿cierto? Entonces, se entendía que Internet no era un medio de comunicación, sino una plataforma por donde transitan todos, incluyendo los medios de comunicación. Aquí a los asistentes a este congreso de Alacaur hay que advertir que Internet, y ante todos los estudiantes, Internet no se concibe como un medio de comunicación, ¿sí? Sino que es una plataforma por donde transita absolutamente todo, incluyendo los medios de comunicación tradicionales o los mass media, que incluso pues han originado una crisis fuerte de los medios de información como empresa informativa, ¿sí? Porque yo diría que el periodismo, los contenidos, la información tienen una gran oportunidad precisamente por esa sobrecarga de información. Lo que habría que apostarle es a la calidad, ¿sí? Porque ante la crisis de los medios, como empresa informativa, pues las múltiples plataformas lo que están posibilitando es una mayor circulación de contenidos. ¿Cuál es la clave? La calidad de ese contenido, que es donde precisamente ingresa el término de infoxicación. Gómez Nieto argumenta que el information overload es un fenómeno cuando la información recibida por el usuario es mucho mayor de la que es capaz de procesar, con consecuencias negativas. Pensemos en lo siguiente, una reflexión que les puedo dejar es si estar tan informados afecta la comunicación, ¿sí? O ese exceso, abundancia, esa saturación de información afecta la construcción de una sociedad del conocimiento, ¿sí? Ese es un debate tremendo que se forma frente al auge de redes sociales, la sobreexposición a redes, la cantidad de horas a la semana que una persona está en redes, cómo afecta su interrelación con el otro, y ya en un tema mucho más cultural, cómo esto impacta la construcción de una sociedad del conocimiento. Estamos ante una sociedad de la información, indiscutiblemente, pero eso puede obstaculizar la construcción de la sociedad del conocimiento. Entonces, esta situación de estar siempre on, estar siempre encendido, de recibir centenares de informaciones cada día, ¿sí? A las que no se le pueden dedicar tiempo.
Incluso pues entendiendo ese tema de la teoría de la agenda setting está siendo transformado por los trend topics, o un hecho que puede ser tendencia en 5 minutos, desaparece a los siguientes 5 minutos porque se impone otra información y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando uno estaba en las clases de opinión pública, nos hablaban de la teoría de la agenda setting, la teoría de la aguja hipodérmica o de la teoría del efecto social de los medios masivos de información, porque ese medio tenía unas circulaciones dependiendo de la agenda del día, el tiraje de un periódico o los horarios prime time de los telediarios, en fin, originaba que el medio imponía la agenda pública, ¿sí? Pero eso ha transformado totalmente por el hecho de que la hiperconectividad y las redes sociales lo que hacen es reemplazar la teoría de la agenda por la teoría del trend topic o la teoría de la tendencia. Entonces, ya la tendencia está muchas veces reemplazando la agenda setting o la agenda de los medios masivos. De hecho, pues se observa muchas veces que los periodistas se precian de citar las fuentes de Twitter de sus políticos o de sus empresarios o de los deportistas o de los artistas, cantantes, ¿sí? Para emitir sus noticias. Entonces, pues la audiencia muchas veces está adelante de los mismos profesionales de información de los medios de comunicación convencionales. Entonces allí hay un asunto tremendamente impactante para la teoría de la agenda setting, y es que la agenda puede estar siendo reemplazada por las tendencias, ¿no? Los trend topics que hay en las distintas redes sociales. Y entonces, cuando hablamos de infoxicación, pues nos cae mal esa receta, nos cae mal esa fórmula, esos ingredientes, y puede generar una enfermedad, la enfermedad de la información, lo que se llama la infodemia, que es la continuidad pues, de una excesiva intoxicación de información. ¿Sí? Se entiende que desde el siglo XV hasta el año 2003, o pongamos pues en los últimos 500 años más o menos, pues no hay unos datos tan exactos, ¿sí? Pero se han generado 5 billones de megabytes, ¿sí? Sin embargo, esta misma cantidad de información se crea en el año 2016 cada 2 días, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos pensar en el 2021? Pues que esta misma información puede ser cuestión de horas, ¿sí? Y en unos 5 años puede ser cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, mire que nunca antes el hombre había generado tanta información, tantas fuentes de consulta, pero asimismo tanta sobrecarga de la misma. Y por eso, cuando hablamos de infodemia, pues indiscutiblemente se trastoca el tema del estrés, se puede generar un asunto de la ansiedad informativa, ¿sí? Una excesiva ansiedad por mirar la pantalla de 13 pulgadas, ¿sí? Como que ya nos hace falta mirar el dispositivo móvil. Cuando estamos solos esperando la cita con el médico, nuestro acompañante es el teléfono y no la persona que está al lado para establecer una conversación, ¿sí? La confusión, la superficialidad, eso me preocupa muchísimo, el tema de la superficialidad y la falta de atención como algunos de los síntomas de la infodemia. Estrés. Estamos tan invadidos de asteroides, como habla Friedman,
de los aparatos tecnológicos, que recibimos la misma información por ese mismo aparato, pero hay una ansiedad de consultarlos todos, la misma información la consultamos en distintos aparatos al mismo tiempo. Y más aún con la pandemia, pues eso se ha acelerado considerablemente. Trabajar a 2 o 3 pantallas, eso puede originar un estrés. Y esa ansiedad por estar informado no necesariamente implica que esa sobreexposición a la información, ¿sí?, signifique que yo esté ampliamente formado, ¿sí? Por eso puede originar más confusión que claridad. Y también esa superficialidad, digamos que dar por sentado un hecho sin cotejar fuentes, sin mirar la credibilidad de la información consumida, pues origina también esa enfermedad de la información. Más o menos estamos expuestos 30 horas en promedio, ¿sí? A la semana estamos expuestos 30 horas a los distintos dispositivos, especialmente el dispositivo móvil. Y ya el diálogo cara a cara se reduce a 8 horas promedio a la semana. Eso, digamos, hay muchas fuentes pues, que lo pueden refutar. Esto lo saqué del Corporate Excellence, que hace muchos estudios sobre el impacto de la era digital en los consumidores, ¿sí? Pero hay otros informes que pueden ir en la misma dirección, ¿sí? Pues es cuestión de buscar fuentes sobre la exposición que tienen las personas a los distintos dispositivos. Entonces, Friedman habla mucho en este libro que se llama, por acá lo tengo, se lo recomiendo mucho, un libro que se llama Gracias por llegar tarde. Es un libro genial de Thomas Friedman. Friedman agradece que sus fuentes de información les llegan tarde siempre a las entrevistas para él detenerse a pensar un poco más sobre lo que está pasando en el mundo. Y él dice, el mundo sufre, aparte de esa excesiva hiperconectividad, lo que está sufriendo es de algo muy sencillo, y es que cada vez hay más velocidad y cada vez hay mayor almacenamiento. Entonces, argumenta que el mejor invento que hubo fue el microchip, y ya pues hoy hablamos del nanochip, ¿sí? Entre más pequeño es el accesorio, ¿sí? Para procesar información, entre más pequeño posiblemente tiene más almacenamiento. El mundo es más veloz, pero tiene la posibilidad de almacenar más información. Mire que uno de los ejercicios de teoría de la conspiración antes de pandemia, ¿sí?, era la lucha que había entre Huawei, Canadá y Estados Unidos, o Huawei, gobierno chino, Canadá y Estados Unidos, por la hegemonía sobre la tecnología 5G, ¿sí? Porque la tecnología 5G va a hacer un mundo mucho más acelerado, el aceleramiento del Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, pues el mundo empezó a hablar de conspiración, de bloquear a China comercialmente, de expulsar a Huawei de Estados Unidos porque estaba violando, y de Canadá porque estaba violando derechos de propiedad intelectual o confidencialidad de la información. Entonces eso después ya desató todo el tema del coronavirus y todas las teorías de conspiración que se han generado en torno a ello. Pero digamos que podríamos aunar esfuerzos en analizar la importancia que tiene la tecnología 5G en los cambios que se están experimentando hoy en las formas de trabajar, en las formas de educarnos y en la forma de manejar la comunicación en las organizaciones. Entonces, grábese este tema, y es que hoy el procesamiento de información es cuestión de días o de semanas, a comparación de hace 5 siglos, donde toda la información de hace 5 siglos hoy por hoy se puede procesar en cuestión de meses o de días, ¿sí? Para entender la cantidad de
información que hay, incluso pues porque no es muy difícil hacer el ejercicio, es que cuando se hace un ejercicio de consulta de información, pues uno máximo pasa de las 2 primeras páginas del metabuscador Google, ¿sí? De pronto en muy contadas ocasiones se va a la tercera o la cuarta página. Y entonces, pues, vamos a vincular este tema de la infoxicación con la comunicación corporativa. ¿Qué entendemos por comunicación corporativa? Hay un libro que sacamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín que se llama Pensar la Comunicación 5, o algunos textos que los pueden buscar en mi perfil de Google Scholar sobre comunicación estratégica. Buscan en Google Scholar y ahí está mi nombre y pues todos los textos que les pueda servir ahí sobre comunicación estratégica, y de paso pues me citan ahí, ¿cierto? Entonces, la idea es que entendamos la comunicación corporativa como un vínculo estratégico que tiene cualquier organización, bien sea privada, pública, mixta, gremial, social o internacional, con sus grupos de interés mediante acciones de comunicación interna, comunicación de mercadeo y relaciones públicas. ¿Qué es lo más importante para que haya comunicación corporativa? Que la comunicación corporativa haga parte de un planeamiento estratégico. Si hay plan de comunicación, se concibe la comunicación como algo estratégico para la organización. Lo que pasa es que en el contexto de América Latina aún hay mucho camino por recorrer en ese aspecto, porque el empresario entiende a veces que comunicar es informar, ¿sí? Pero la comunicación hace parte más de un eje estratégico. Y entonces podríamos hacer este triángulo, un triángulo que genera un corpus de la comunicación corporativa, en donde hay que primero planificar, definir la identidad corporativa, la misión, la visión, los valores, la proyección de los valores, ¿sí? ¿Y cómo se proyectan los valores? Pues en los flujos de comunicación organizacional o la comunicación interna, ¿sí? Pero también la misión, la visión, los valores de la organización se proyectan en las siguientes 2 dimensiones, a través de los productos y los servicios, a través de la marca corporativa e indiscutiblemente las acciones de relaciones públicas. Entonces, si entienden esta sinergia de estos 3 componentes, podemos comprender un poco más en detalle lo que es la comunicación corporativa, entendiéndolo como un corpus integrado, ¿sí? Primero, la comunicación interna para después proyectar procesos de comunicación hacia afuera. Siempre es importante decir que hay que barrer la casa para después echarle trapeador o la trapera, ¿sí? Y no al contrario, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer con ese símil, ¿sí? Porque si existe una planificación, hay cultura de comunicación. Si existe un plan de comunicación, hay cultura de comunicación dentro de las empresas. Y también otro aspecto fundamental de la comunicación corporativa es que se ubique en lo más alto de la estructura de la organización. Es decir, la comunicación corporativa debe apoyar a todos los sistemas integrados de la organización y el director de comunicación debe ser un asesor de la alta dirección. Entendiendo esta situación, el Latin Communication Monitor, en donde participamos muchos profesionales de comunicación corporativa en América Latina, ¿sí? Definió desde el año 2015, a través de ese primer estudio, cuál es el papel que tiene la comunicación corporativa, y aquí la voy a enlazar un poco con la infoxicación, donde se concibe el comunicador corporativo. Hay una alerta, aunque eso obviamente se ha mejorado en los últimos 5 años, porque esta fuente es del 2015, no ha habido un estudio más reciente, pero el comunicador corporativo o el relacionista público en las empresas se ubica en mayor medida como facilitador estratégico. Está ahí en la mitad entre lo estratégico y lo táctico, ¿sí?
Y por eso aquí hago una primera relación con la infoxicación, porque al profesional de comunicación se le pide muchas tácticas de información. ¿Sí? Se le pide el hacer muchas cosas, pero a veces no está sujetado a un plan que se pueda evaluar, medir el impacto que tiene la información en los procesos de comunicación corporativa. Entonces aquí se prende una alerta, ¿sí?, dentro del estudio del impacto que tiene el comunicador corporativo en las organizaciones de América Latina, porque ¿cuál es el deber ser? Estar como asesor corporativo, como ubicado en la alta dirección, ¿sí? Y no tanto como un facilitador estratégico. Pero entendemos que por presupuesto de las empresas, por la concepción de la comunicación, porque es mucho más visible las tácticas de información, crear redes sociales, el boletín de prensa, los correos electrónicos, ¿sí? Hacer muchas cosas, tener muchas fuentes de información y difusión, aprovechando la cantidad de tecnologías, pues es normal que el comunicador corporativo o el relacionista público cumpla más funciones tácticas, ¿sí? Ya cuando hace carrera dentro de la empresa, ¿sí?, se puede ir también haciendo carrera en la ubicación de la comunicación como algo estratégico. Es también algo que pasa, que los CEOs de las organizaciones, los altos directivos de las organizaciones, entienden la comunicación cuando hay comunicador. Entienden la función de las relaciones públicas cuando hay relacionista público. Ya digamos que se ha pasado la página de ser solamente algo operativo, netamente operativo. Entonces se ubica en la mitad, entre lo estratégico y lo táctico. Depende mucho el presupuesto que tengan las unidades de comunicación en las organizaciones. Y por eso, uno de los principales retos, y aquí conecto una segunda idea con la infoxicación, el principal reto, acá hay una lista de retos que clasificaron los profesionales de comunicación en el Latin Communication Monitor, ¿sí? Y en ese ranking que hicieron, ubicaron como primer elemento de la comunicación corporativa o de las relaciones públicas, ¿sí?, conectar las estrategias de la comunicación con las estrategias de comunicación. Es decir, comunicación es un enlace que conecta a todas las estrategias de la organización. Es decir, es una función estratégica. Pero miren que en segunda instancia, cuando dicen que el segundo reto que se encuentra dentro del profesional de comunicación corporativa es enfrentarse con la evolución digital y la web social, aquí ya dice, hay mucha información. ¿Cómo enfrentarse con esa hiperconectividad? Y podemos mirar en el 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta posición está lidiar con la velocidad y el volumen del flujo de información. Es decir, para el relacionista público o para el comunicador corporativo, uno de los principales retos, el sexto en este caso, es atender la alta cantidad de información, los flujos rápidos de información y la velocidad de la información, ¿sí? Flujos, velocidad y abundancia de información en ese sexto lugar. Entonces, si ustedes observan en esta clasificación, hay unos retos de la comunicación corporativa. Y si lo relacionamos con la abundancia de información, pues lo podemos encontrar en segundo lugar y en el sexto lugar, ¿sí? Pero entendiendo que la comunicación corporativa parte de una planificación. La comunicación debe conectar las estrategias de la organización. Bien, miremos algunos ejemplos para terminar la presentación, y es que precisamente hay un esfuerzo de todo tipo de organización por enfrentar la infodemia, ¿sí? Y es que ya entonces lo relacionan con las noticias falsas, o el fake spotting o las fake news.
Entonces ya relacionan la abundancia de información con un problema reputacional y es la creación de noticias falsas. Entonces aquí hay una primera conclusión y es que infoxicación, enfermedad de información o infodemia, ¿sí?, dan al traste con las fake news, es decir, las noticias falsas, ¿sí?, llegan para agrandar aún más el problema de la sobrecarga de información. Y eso afecta la reputación corporativa. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo en un ejercicio de responsabilidad, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación en sus distintas plataformas difunde una educomunicación en el sentido de tratar de que los públicos o sus grupos de interés adviertan sobre las noticias falsas. ¿Sí? Es un ejercicio que desde la comunicación corporativa se está haciendo desde la responsabilidad social de las organizaciones. Cómo enfrentar las noticias falsas. Y máxime cuando quizás esa noticia falsa afecta la reputación de la organización. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo el Ministerio de las TIC en Colombia, ¿sí?, publica un spot, una información en la web corporativa, en sus redes sociales, de qué hacer frente a las noticias falsas, cómo identificarlas. Entonces aquí la conexión es que como afecta lo reputacional, hay que informar, pero para construir conocimiento, ¿sí?, para que sus grupos de interés se puedan educomunicar, puedan atender la economía de la información, puedan procesar adecuadamente la información o cómo detectar una información falsa. No necesariamente pues ahí está afectando la reputación del ministerio, sino que el ministerio lo que hace es advertir a sus grupos de interés cómo identificar noticias falsas. En este caso, se afecta mucho la marca corporativa y más en el sector financiero, donde la infoxicación, la infodemia, la sobrecarga de información que origina en el sector financiero, desfalco, el robo de cuentas, la usurpación de datos, ante todo el riesgo financiero está ligado a que las tecnologías y los hackers pueden vaciar cuentas corrientes o vaciar cuentas de ahorros de los depositarios de los usuarios, de los clientes de los bancos. Entonces, Bancolombia, que es uno de los bancos más importantes del país, y traigo Bancolombia por el nombre de Colombia y la adopción del nombre de Colombia en la banca, ¿sí?, para que ustedes de pronto entiendan el contexto colombiano. Entonces, Bancolombia, que es una multinacional, está presente en Guatemala, en Panamá, en Islas Vírgenes Británicas, en El Salvador, es una multilatina. Bancolombia, con sede en Medellín, la casa matriz está en Medellín, pues hace mucha labor de difusión de información frente a las falsificaciones de cuentas o al dar datos, porque la empresa nunca da datos. Entonces, aquí podemos identificar en este ejercicio fácilmente dónde está la mentira o la sobrecarga, ¿sí?, la disrupción. Y es porque, si ustedes se dan cuenta, en el tweet oficial está el logosímbolo. Y miren que en la noticia falsa o en la difusión falsa está el logosímbolo antiguo, ¿sí? Entonces ya es fácilmente identificable que esta información es falsa y entonces el presidente de la compañía le está pidiendo a los usuarios que por favor registren sus datos con su cédula, con sus cuentas, porque va a haber pues una reestructuración de sus cuentas y demás. Entonces, en esta información que difunde Bancolombia, pues se puede
identificar fácilmente cuál es la falsa y cuál es la oficial, ¿sí? Y además porque dentro de su Twitter, el banco se preocupa mucho por que sus usuarios identifiquen los hackers, los que están robando cuentas, los que están pidiendo datos, los que están pidiendo que se registren, mandan vínculos sospechosos. Entonces la empresa, desde la marca, porque hay una afectación del branding corporativo, sí se esfuerza para que sus clientes, ¿sí? Que están bancarizados puedan advertir fácilmente una sospecha de fraude bancario, ¿sí? Entonces aquí, a diferencia del anterior ejemplo, aquí sí afecta directamente la infodemia, esa disrupción, esa falsedad afecta la marca corporativa. En este ejemplo, quiero contarles que una de las grandes crisis por las que atraviesa Colombia y Medellín, el contexto, Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, la capital de Colombia es Bogotá, pero Medellín es la segunda ciudad y es donde, digamos, están las principales empresas del país. Una de ellas es Empresas Públicas de Medellín, EPM, que es una empresa pública pero comercial del Estado. Entonces es una figura ahí mixta, depende de la ciudad de Medellín, de la alcaldía de Medellín, pero se regula bajo el derecho comercial privado, ¿sí? Entonces, elige junta directiva, gobierno corporativo y demás. Está ejecutando un proyecto, el proyecto de infraestructura más importante que tiene el país, que es una hidroeléctrica, ¿sí? Y resulta que la hidroeléctrica ha tenido fallas en los cronogramas de construcción de la organización. Entonces, es quizás si alguien quiere hacer un ejercicio de comunicación de crisis, el proyecto Hidroituango es el mejor ejemplo para detectar comunicación de crisis o la crisis corporativa que enfrenta Empresas Públicas de Medellín. Y entonces, claro, hay una cantidad de falsificación por la sobrecarga de información, gente que está en la oposición, gente que está en el gobierno, ¿sí? Y entonces la empresa tiene que enfrentar todos los días la falsificación de información utilizando muchas veces las plantillas institucionales. Entonces aquí la Policía Nacional de Colombia advierte una noticia falsa sobre un audio que circula en WhatsApp, entendiendo que WhatsApp ya es una red social, que da cuenta del supuesto colapso de la casa de máquinas, pues que es un lugar muy clave pues, en la construcción de una hidroeléctrica. Me perdonan si hay ingenieros civiles aquí presentes, ¿sí? Por lo que habría generado una avalancha, pues si se pasa la presa, pues el río se va sobre las poblaciones que están río abajo del caudal mismo del río. Y entonces, pues hay que compartir esta información porque la represa no ha colapsado. Hubo una contingencia, se llenaron las casas de máquinas y eso es lo que ha originado toda la crisis corporativa de EPM con Hidroituango. Y el presidente de la compañía tiene que decir que hoy por hoy, pese a tanta crisis que ha tenido, pese a tanta contingencia, ¿sí? El proyecto está en un porcentaje de avance del 85%. Entonces aquí hay una respuesta corporativa ante la sobrecarga de información, ¿sí? En este caso. Y pues una de las más emblemáticas es todo lo que están viviendo las farmacéuticas, ¿no? Porque pues imagínense toda la información que se ha originado en torno a la vacuna como una esperanza para mitigar de la mejor forma el coronavirus. Entonces, todas las farmacéuticas pues se están exponiendo a su aumento de reputación, pero también a una fuerte crítica de quienes consideran que las farmacéuticas se están enriqueciendo o que han sido las que más ventajas han sacado producto del COVID-19. Entonces, pues Pfizer lo que hace es en sus cuentas oficiales tratar de hacerle frente a la falsedad que hay en torno a la información médica, ¿no? Entonces, aquí sale una noticia falsa en el sentido de que pues los científicos de Pfizer argumentaban que era mejor contagiarse de COVID que la vacuna misma que había creado
la organización? Pues entonces la empresa lo que hace es siempre decir que ellos están esforzándose por salvar al mundo, porque la pandemia nos deje una enseñanza, pero también cómo podemos crear una vida saludable desde la vacunación a largo tiempo y cómo la vacuna es la apuesta por la ciencia y demás. Entonces la organización tiene una gran oportunidad para mejorar su reputación corporativa. O AstraZeneca, en el caso de AstraZeneca también, pues tiene que desmentir cómo la vacuna tiene unos efectos sobre personas de 60 años en adelante. Entonces, claro, nadie quería ponerse AstraZeneca, nadie que superara los 60 años, y la empresa tiene que hacerle frente a esa difusión de información o a esa sobrecarga de información que puede ser cierta, pero por un caso que salió en los Estados Unidos, pues no puede afectar el impacto de la vacuna en todo el mundo. Entonces aquí es donde más encontramos una sobrecarga fuerte de información. Y a propósito del concepto de infodemia, ¿sí? Porque cuando hablamos de infodemia es que hoy por hoy la mayoría de los usuarios buscan información médica, ¿sí? En Google es el doctor Google, ¿sí? Entonces está reemplazando los criterios médicos o los criterios de fuentes oficiales, o por ejemplo lo que difunde la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? ¿Qué diría yo? Que la Organización Mundial de la Salud ha sido una de las que más recuperó una imagen que estaba muy por allá en el ostracismo, ¿sí? Y la OMS ha sido un actor protagónico pese a todas las críticas pues, que se le puedan hacer. Ya por último, entonces, observemos que en el impacto de fake news en la economía mundial, pues, ¿cuál es el primer impacto? La pérdida de valor que tienen las marcas en bolsa de valores, ¿sí? Entonces, allí hay un dinero que se ha perdido, ¿sí? Producto de la sobrecarga de información y de la falsedad de la información. Ahí está la fuente pues, que registra el asunto. Y ante todo, un tema que está en el último lugar, pero hay que advertirlo, la protección de la marca. O sea, se gasta mucho dinero en proteger la marca de las fake news. Reputación corporativa, la seguridad, son otros efectos que tienen las fake news en la economía mundial. Pero mire que en el primero y en el último, tiene mucho que ver con la comunicación corporativa. Pérdida del valor de marca en bolsa de valores que cotiza, ¿sí? Y la protección de la marca son fundamentales para la comunicación corporativa. Es un desafío que tienen y pues como lo vimos en los slides anteriores, pues miren que la sobrecarga de información es vista como un reto que tiene el comunicador en las organizaciones. Las fake news crecen en un 365% y amenazan la reputación corporativa. Entonces yo diría que el papel estratégico que tiene el relacionista público al interior de la organización es hacer un plan de difusión responsable de cómo enfrentan las noticias falsas, cómo hacen frente o cómo contrarresta la sobrecarga de información. Porque también cuando se crean muchos medios, por decir que tienen medios corporativos, a veces no es tan efectivo, ¿sí? Puede ser más efectivo el Instagram que el Twitter, o puede ser más importante el Twitter para el directivo, pero no para la organización. Pero bueno, eso ya es un tema que se abordan en otras asignaturas, no propiamente pues del título de esta conferencia. Pero yo diría que tienen que tener mucho cuidado con proponer medios a las organizaciones. No todos son efectivos, no todos son efectivos, ¿sí? Pero acá hay un desafío interesante para quienes trabajamos en estos asuntos de comunicación corporativa y relaciones públicas. Atender la sobrecarga de información para proteger la reputación corporativa. Y yo hice un ejercicio ayer intencional, me gané un par de insultos y todo, pero bueno, lo hice porque estaba en la cuenta
de Instagram del alcalde de Medellín, que se llama Daniel Quintero Calle, como lo pueden ver en el pantallazo de la izquierda. Uno de los principales retos que tiene la ciudad es construir la segunda o la tercera línea del metro, del metropolitano, del metro de la ciudad, y es por una vía, pues, arteria de la ciudad. Entonces, la construcción de esa línea afecta casi que el 50% de toda la ciudad, y entonces él en Instagram puso los pliegos de condiciones de la obra, las licitaciones, cómo se pueden licitar, en fin, y puso en el repositorio, pues, del Metro de Medellín las condiciones del contrato y cómo se va a ejecutar todo el proyecto, ¿sí? Pero yo hice un ejercicio, aquí comenté, sin leer la información, sin leer todo lo que estaba allí, aunque sabía, pues, que esta obra de dos arterias de la ciudad están hoy en construcción, pero entonces yo lo que hice fue un ejercicio intencional para mirar cómo la gente reaccionaba. Entonces yo puse que 2 avenidas en la ciudad que se llama San Juan y Colombia están hoy colapsadas porque están haciendo unos anillos viales y demás. Entonces yo dije, ¿será que cuando empiece a hacer el metro van a tumbar la obra que están haciendo para volverla a hacer sobre la obra del metro? Entonces, bueno, me gané mucho insulto, pero me invitaron a que leyera y todo lo demás, pero es para advertir que muchas veces uno opina sin leer la información. Uno opina porque me cae bien o porque me cae mal el gobernante de turno. Y esa opinión no formada construye una polarización o construye adeptos o gente que le cree o le quisiera creer a uno, pero también genera muchos odios. Entonces me invitaron a que leyera, me dijeron que era un desastre, que mejor dicho, que yo era un ignorante y demás. Pues aquí tengo los pantallazos de las reacciones de gente que opinó frente a lo que yo argumentaba allí. Yo lo único que dije era que, pues, preguntaba si eso era dentro de la obra del metro o después se tumbaba para volverla a hacer. O sea, porque hoy tenemos colapsada esa arteria principal porque están haciendo unas obras, pero todavía no se ha empezado a hacer el metro y el metro pasa por ahí, ¿sí? Entonces, pues me gané ahí un par de insultos, pero la idea era que pudiera tener, digamos, un ejercicio de cómo uno a veces opina sin informarse, ¿sí? Porque si yo leo el contrato, todo lo que, cómo se va a construir esa línea del metro, pues es posible que lo que se esté haciendo hoy sea un adelanto para no impactar de una forma tan agresiva las obras en esa zona, porque la ciudad se va a paralizar unos cuantos años. Y no sé si pasa en los países de América Latina, pero en Colombia, pues los contratos nunca se terminan, las obras públicas nunca se terminan en los tiempos establecidos, ¿sí? Siempre se demoran por ahí 10 años después o 20 años después, ¿sí? Con una sobrecarga de presupuestos y demás. Entonces, lo que yo advertí ahí era una pregunta, pero obviamente cometí el pecado de no haber leído antes la información. Pero es porque nosotros opinamos muchas veces sin leer, sin tener una opinión formada sobre el tema. Y eso es lo que es la infodemia, ¿sí? También emitimos una cantidad de información afectando la imagen o la reputación de las organizaciones sin muchas veces tener la información adecuada. Aquí está mi cuenta de Instagram, por si me quieren, es la red que más utilizo, por si quieren de pronto formular alguna pregunta a futuro o quieren leer algún texto que tenga por ahí a la mano o quieran hacer observaciones, críticas, reclamos y demás. Estoy siempre a disposición, mi querida Luz. Yo creo que fui consecuente con el tiempo. No sé si haya alguna pregunta. Impecable, Andrés. Muchísimas gracias. Te saco la compartición de pantalla, así te vemos. Muy bien. Sí, hay algunas preguntas. Bueno, leo uno que es de Ricardo. Arranca con un comentario. Dice, en Argentina existen carreras de pregrado universitarios y cursos de formación profesional en curaduría de contenidos, Content Curator. La figura profesional del Content Curator es de aparición reciente.
Ayuda a dar credibilidad, promueve contenido interesante para las audiencias, complementa las redes sociales y los blogs, ayuda a aumentar leads, brinda la oportunidad de reutilizar el contenido, mejora el SEO, construye relaciones interesantes con grupos, ayuda a identificar tendencias, mejorar y crear contenido. No era pregunta, era comentario. Incluso mire entonces lo que dice Ricardo, que lo pueda relacionar con la lista que yo hice de los retos. Sí, claro, porque es que, ¿cuál es la labor del relacionista público? El de ser un curador, como cuando uno curaba la carne, la carne de res, ¿sí? Que uno le tocaba adobarla con sal para que no se te fuera a cortar, ¿cierto? Entonces, algo así, es lo mismo, ¿sí? Uy, yo hablando de comida hasta ahora, ¿no? Que me disculpan, Sí. ¿no? Qué vergüenza. Mal horario, bueno, salimos Pero sí es motivados. algo así como que lo vea de pronto como que sí, hay que limpiar la información. Claro que sí, hay que limpiar esos ductos de información, por supuesto. Y Candela Fernández, colega y amiga, pregunta, ¿cómo involucrar a los mandos altos para lograr la sinergia entre los tres componentes que mencionabas? Relaciones públicas, marketing relacional y comunicación interna. Sí, un saludo para Candela. Yo creería que entre más grande es la organización, más estratégica es la comunicación, ¿sí? Porque muchas veces cuando no hay comunicación en la organización, pero llega un relacionista público, un comunicador corporativo, un comunicador publicitario, y entonces empieza a ver lo que está haciendo, y empieza a ver lo que está haciendo, y entonces ya, bueno, cuénteme cuál es tu perfil profesional y qué es lo que usted vio en la universidad, o hablemos, o entonces le piden un practicante a la universidad para que apoye a ese profesional que está allí. Entonces empieza a ver precisamente que hay unas necesidades, ¿sí? Hay unas necesidades, pero la articulación muchas veces se da en el día a día, en el quehacer diario, porque entienden ya cuál es la función de la comunicación, que no es eminentemente táctica. Yo diría que frente a esa pregunta, la articulación está en planificar. Es decir, si existe un plan de comunicación, la comunicación es estratégica, porque existen recursos. Y de esa manera, entonces yo primero organizo al interior los flujos de comunicación, lo que quiero informar, cómo difundo la misión, la cultura de la organización, la identidad corporativa, el branding o la identidad visual corporativa, cómo lo difundo al interior para después migrarlo a los productos, servicios que ofrece la organización y al relacionamiento con los stakeholders, ¿sí? Es básicamente como ese paso a paso. Pero sí hay que triangular, hay que hacer esa sinergia entre esos tres componentes del trípode, ¿sí? Gracias, Andrés. Venancio pregunta, ¿es un imperativo el plan de crisis para la fake news? Sí, sí, porque está dentro de la matriz de crisis corporativa. Si ustedes revisan los informes de gestión corporativa, que es un documento vital, o sea, todos los estudiantes de relaciones públicas deben leer los informes de sostenibilidad o los informes ante junta directiva que tienen las organizaciones. Los informes miran todo lo que es la matriz de riesgo, y en esas matriz de riesgo se habla de crisis en general, y ya después, claro, cómo se enfrenta una crisis con procesos de comunicación. Y la falsedad de noticias está dentro de la matriz de riesgo corporativo porque afecta a la reputación. Fantástico. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer, Andrés? Todavía tenemos unos minutos. Por supuesto, claro que sí. Mientras que alguien va pensando, les cuento que ahora vamos a dejar en el chat una encuesta de satisfacción para las conferencias del día de hoy y la organización del Congreso, para que ustedes puedan evaluar y darnos un feedback de lo que han vivido y compartido con nosotros y nosotras hasta el día de hoy, hasta el momento. Igualmente, cuando terminemos hoy a la tarde el Congreso, vamos a enviarla nuevamente para poder tener esta devolución por parte de ustedes. Si no hay más preguntas, hoy no me olvido, les pido a todos, todas, quienes puedan, que prendan las cámaras, así hacemos una foto de cierre. Ahí está, espero que prendan un par más.
Ahí siguen prendiendo, así que vamos esperando. Si quieren, a la cuenta de 3, hacemos una captura. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias. Y les cuento entonces que estamos concluyendo la primera parte de la segunda jornada. Agradecemos a todos los y las asistentes. Te agradecemos a vos, Andrés, especialmente por haber compartido tu tiempo con nosotros. No se olviden que continúa el Congreso a la CAURP en la misma sala de Zoom a partir de las 15 horas con la conferencia Comunicación Responsable desde una perspectiva de género, y a las 16 horas vamos a contar con 2 conferencias, la dinámica de las relaciones públicas en Panamá y la dinámica de las relaciones públicas en Bolivia. Así que muchas gracias, les agradecemos su presencia y nos estamos viendo en un ratito nuevamente. Chau, chau. Pero felicidades, Andrés.